¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué línea estarías dispuesto a cruzar si el dolor te consumiera por completo? Esta es una historia sobre las decisiones que nos persiguen, sobre cómo el remordimiento puede convertirse en una maldición eterna. Y aunque no quiero creer en fantasmas, sé lo que vi esa noche junto al río. Sé lo que escuché, y sé que, a veces, el pasado no se queda enterrado. Era una noche fría, de esas en las que el viento parece susurrar secretos que nadie quiere escuchar. Yo tenía 12 años, y mi hermana menor, Ana, apenas 7. Vivíamos en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques espesos, donde las historias de la Llorona eran tan comunes como el pan en la mesa. Pero para mí, eso era solo eso, historias, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos del río después del anochecer. Todo cambió la noche que mi madre nos dejó solos. Recuerdo que ella salió a buscar leña, algo que nunca hacía de noche. Pero mi padre había desaparecido semanas atrás, y la desesperación la consumía. No abran la puerta a nadie, nos dijo, con una voz que intentaba sonar firme pero quebrada por el miedo. Ana y yo nos quedamos en la cocina, sentados junto a la chimenea, tratando de ignorar el silbido del viento que golpeaba las ventanas. Fue entonces cuando lo escuchamos, un llanto, lejano al principio, como un eco que venía del río. Ana se acurrucó contra mí, sus pequeños dedos aferrándose a mi brazo. ¿Qué es eso, hermano?, preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. Yo intenté calmarla, diciéndole que era solo el viento, pero en el fondo, algo en ese sonido me heló la sangre. No era un llanto normal, era desgarrador, lleno de una pena tan profunda que parecía venir de otro mundo. El llanto se hizo más fuerte, más cercano. Ana comenzó a temblar, y yo, aunque traté de ser valiente, sentí como el miedo se apoderaba de mí. Vamos a escondernos, le dije, tomándola de la mano y arrastrándola hacia el armario debajo de las escaleras. Era pequeño, oscuro, pero nos protegía de la vista de cualquiera que pudiera estar afuera. Desde nuestro escondite, escuchamos como el llanto se acercaba cada vez más, hasta que parecía estar justo al otro lado de la puerta. Ana sollozaba en silencio, y yo la abracé con fuerza, tratando de protegerla de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. No hubo forcejeo, ni golpes. Simplemente se abrió, como si alguien la hubiera invitado a entrar. El frío se coló en la casa, y el llanto se detuvo. Por un momento, todo fue silencio. Luego, escuchamos pasos, lentos, pesados, como si arrastraran algo por el suelo. Ana enterró su rostro en mi pecho, y yo cerré los ojos, rezando para que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaríamos, pero no lo era. Los pasos se detuvieron justo frente al armario. Podía sentir su presencia, como una sombra que se cernía sobre nosotros, y entonces, una voz que no olvidaré jamás. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Era un susurro, pero lleno de dolor, de una tristeza que parecía no tener fin. Ana no pudo contenerse y soltó un gemido. En ese momento, supe que nos había encontrado. La puerta del armario se abrió lentamente, y allí estaba ella. Una figura alta, vestida de blanco, con el cabello largo y negro que le caía sobre el rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí su mirada, fría y penetrante, como si pudiera verme el alma. Ana gritó, y yo intenté protegerla, pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en esa mirada que parecía decirme, tú no eres quien busco, pero pronto lo serás. Y entonces, desapareció. No se desvaneció, no se fue, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Ana y yo nos quedamos en silencio, temblando, hasta que el amanecer nos encontró abrazados en ese armario. Mi madre regresó al día siguiente, pero nunca le contamos lo que habíamos visto. No habría servido de nada. Ella ya estaba perdida en su propio dolor, en su propia búsqueda de respuestas. Pero yo supe,
desde ese día, que La Llorona no era solo una leyenda. Arrow Río, y aunque no lo sabía entonces, esa noche marcó el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que nos arrastraría a todos hacia un abismo del que no habría escapatoria. Porque La Llorona no solo busca a sus hijos, busca algo más, algo que, tal vez, nosotros le dimos sin darnos cuenta. El miedo tiene una forma peculiar de unir a las personas, de hacer que los lazos familiares se vuelvan más fuertes, o más frágiles. Después de aquella noche, mi hermana Ana y yo nos volvimos inseparables. Compartíamos un secreto que nadie más entendería, un secreto que nos atormentaba en silencio. Pero lo que no sabíamos era que el río, ese maldito río que serpenteaba cerca de nuestro pueblo, guardaba más que agua y piedras. Guardaba secretos, secretos que estaban a punto de salir a la superficie. Pasaron semanas desde aquella noche, pero el miedo no se fue. Ana ya no era la misma. La risa alegre que solía llenar la casa había sido reemplazada por un silencio inquietante. Se negaba a salir después del anochecer, y cada vez que el viento soplaba fuerte, se aferraba a mí como si temiera que algo la arrastrara lejos. Yo intentaba ser fuerte por ella, pero en el fondo, también estaba asustado. Mi madre, por su parte, parecía vivir en otro mundo. Desde la desaparición de mi padre, se había vuelto distante, como si una parte de ella se hubiera ido con él. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando hacia el río, como si esperara verlo regresar. A veces, la escuchaba murmurar cosas que no entendía, palabras sueltas que parecían no tener sentido. Una tarde, mientras Ana y yo jugábamos cerca del río, aunque yo me aseguraba de que no nos acercáramos demasiado al agua, encontramos algo que cambió todo. Fue Ana quien lo vio primero. Mira, hermano, dijo, señalando hacia un montón de ramas y hojas que flotaban cerca de la orilla. Al principio, no le presté atención, pero luego noté algo que sobresalía entre las ramas. Era un trozo de tela, desgarrado y sucio, pero reconocible. Era del abrigo que mi padre llevaba puesto la última vez que lo vimos. Mi corazón se aceleró. Espera aquí, le dije a Ana, aunque ella no quería soltarme. Me acerqué con cuidado, tratando de no resbalar en las piedras mojadas. Cuando alcancé el trozo de tela, lo tomé con manos temblorosas. Estaba húmedo y frío, como si hubiera estado en el agua durante días. ¿Es de papá?, preguntó Ana desde atrás, su voz temblorosa. No supe qué decirle. En ese momento, todo lo que podía pensar era en lo que esto significaba. Si el abrigo de mi padre estaba aquí, ¿dónde estaba él? ¿Qué había pasado esa noche en que desapareció? Decidimos no decirle nada a mi madre, no todavía. En lugar de eso, seguimos el curso del río, buscando más pistas. No teníamos un plan, solo la necesidad de saber la verdad. Fue entonces cuando encontramos el lugar. Un poco más adelante, el río se ensanchaba, formando una especie de poza rodeada de árboles altos y oscuros. El agua parecía más profunda allí, y la corriente era más lenta. En la orilla, había huellas. No eran de animales, sino de alguien que había caminado por ahí recientemente. Ana se aferró a mi mano. No deberíamos estar aquí, susurró. Yo sabía que tenía razón, pero no podía alejarme. Algo me llamaba, algo que no podía explicar. Seguí las huellas, que nos llevaron a un claro entre los árboles, y allí, en medio del claro, había algo que me dejó sin aliento. Era un altar. No era grande ni elaborado, pero estaba claro que alguien lo había hecho con cuidado. Había velas apagadas, flores marchitas y, en el centro, una pequeña figura de madera tallada que representaba a una mujer con el rostro cubierto. Ana sollozó. Es ella, ¿verdad? Es la Llorona. No supe qué responder. El aire alrededor del altar parecía más frío, más pesado, como si algo estuviera observándonos. Sentí una punzada de miedo, pero también de curiosidad. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Fue entonces cuando escuchamos el llanto otra vez. Esta vez,
no venía del río, venía de los árboles, de las sombras que nos rodeaban. Ana gritó, y yo la tomé de la mano, listo para correr. Pero antes de que pudiéramos movernos, algo nos detuvo, una voz. No era el llanto desgarrador de la Llorona, era una voz suave, casi un susurro. No tengan miedo, dijo. Nos giramos, y allí, entre los árboles, vimos a una mujer. No era la Llorona, era una anciana, con el pelo gris y los ojos llenos de tristeza. Ustedes no deberían estar aquí, nos dijo, acercándose lentamente. Este es un lugar peligroso. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de sonar valiente aunque mi voz temblaba. La anciana nos miró fijamente, como si estuviera decidiendo si confiar en nosotros. Luego, suspiró. Soy alguien que conoce la verdad sobre lo que sucedió aquí, y si quieren sobrevivir, deben escucharme. Ana y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Pero algo en la anciana nos hizo quedarnos. Tal vez era la forma en que hablaba, con una mezcla de autoridad y compasión, o tal vez era el hecho de que, en el fondo, sabíamos que no teníamos otra opción. La Llorona no es solo una leyenda, continuó la anciana. Es una maldición, y su maldición está ligada a este río, a esta tierra. Pero hay algo que no saben, algo que su familia tiene que ver con todo esto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quiere decir? La anciana se acercó más, y sus ojos parecían penetrar en mi alma. Su padre no desapareció por accidente. Él sabía demasiado, y ahora, ustedes también están en peligro. Antes de que pudiera preguntar más, el llanto de la Llorona resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. La anciana nos empujó hacia atrás. Vayan a casa, no digan nada de esto a nadie, y no regresen aquí, no están listos para enfrentar lo que viene. Ana y yo corrimos, sin mirar atrás. Pero las palabras de la anciana resonaban en mi mente, mezclándose con el llanto que parecía seguirnos hasta el borde del bosque. Esa noche, mientras nos acurrucábamos en nuestra habitación, supe que algo había cambiado. Ya no éramos solo víctimas de una leyenda, éramos parte de algo más grande, algo oscuro y peligroso, y lo peor de todo era que no teníamos idea de cómo escapar. A veces, la verdad es como un espejo roto, aunque intentes juntar las piezas, nunca vuelve a ser lo que era. Después de lo que la anciana nos dijo, Ana y yo nos vimos obligados a enfrentar una realidad que no estábamos preparados para entender. Pero el miedo no nos dejaba otra opción, teníamos que saber más, aunque eso significara adentrarnos en lo desconocido. La anciana no nos dio más explicaciones esa noche en el bosque. Después de advertirnos, desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Ana y yo regresamos a casa, pero el sueño no vino fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar, las velas apagadas, la figura de madera que representaba a la Llorona. Y escuchaba su llanto, ese llanto que ahora parecía seguirme a todas partes. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. No podía quedarme sentado, esperando a que algo terrible nos pasara. Ana no quería que me fuera, pero le prometí que regresaría pronto. Quédate con mamá, le dije, aunque sabía que nuestra madre estaba demasiado perdida en su propio mundo para protegerla. Fui al pueblo, a la biblioteca. Era un lugar pequeño, lleno de libros polvorientos que nadie leía desde hacía años. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Doña Carmen, me miró con curiosidad cuando le pregunté por libros sobre la historia del pueblo. ¿Qué te interesa saber, muchacho?, me preguntó, ajustándose los lentes. Quiero saber sobre el río, le dije, tratando de sonar casual. Y sobre la Llorona. Doña Carmen me miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluándome. Luego, asintió y me llevó a una sección apartada de la biblioteca. Aquí hay algunos libros que podrían interesarte, dijo, señalando un estante lleno de tomos viejos. Pero ten cuidado con lo que buscas. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. No le hice caso. Pasé horas hojeando esos libros,
buscando cualquier mención de la Llorona o del río. Al principio, no encontré nada más que las historias que ya conocía. La mujer que ahogó a sus hijos y ahora vagaba lamentándose. Pero luego, en un libro viejo y desgastado, encontré algo que me dejó helado. Era una historia diferente, una que no había escuchado antes. Hablaba de una maldición que había caído sobre el pueblo hace más de 100 años. Según el libro, una mujer llamada María había sido acusada de brujería por los habitantes del pueblo. La habían perseguido hasta el río, donde la ahogaron junto a sus 2 hijos. Antes de morir, maldijo al pueblo, jurando que regresaría para vengarse. Pero lo que más me impactó fue lo que venía después. Según el libro, la maldición de María no solo afectaba al pueblo, sino a las familias que vivían cerca del río. Y había una lista de nombres, familias que habían desaparecido o sufrido tragedias inexplicables a lo largo de los años. Uno de esos nombres era el de mi familia. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Era posible que estuviéramos conectados a esta maldición? Que la Llorona no fuera solo una leyenda, sino algo personal, algo que nos perseguía a nosotros específicamente. Decidí llevar el libro a casa, aunque sabía que doña Carmen no lo aprobaría. Necesitaba mostrárselo a Ana, necesitaba que alguien más supiera la verdad. Cuando llegué, Ana estaba sentada en la cocina, mirando fijamente la ventana. ¿Encontraste algo?, me preguntó, su voz llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Le mostré el libro y le conté lo que había descubierto. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía los nombres, incluido el nuestro. ¿Qué significa esto, hermano?, preguntó, su voz temblorosa. No lo sé, admití. Pero tenemos que averiguarlo. No podemos quedarnos aquí, esperando a que algo nos pase. Esa noche, mientras Ana y yo discutíamos qué hacer, escuchamos un ruido afuera. Era un golpe seco, como si alguien hubiera arrojado algo contra la puerta. Nos miramos, y sin decir una palabra, nos acercamos a la ventana. Allí, en el patio, había algo que nos dejó sin palabras. Era una figura, alta y delgada, vestida de blanco. No podíamos ver su rostro, pero sabíamos quién era. Era la Llorona. Se quedó allí, inmóvil, como si nos estuviera observando. Luego, lentamente, levantó una mano y señaló hacia el río. Ana sollozó, y yo la abracé, tratando de calmarla. Pero en el fondo, sabía lo que esto significaba. No era solo una advertencia, era una invitación. La Llorona quería que fuéramos al río. El miedo puede paralizarte, pero también puede empujarte a hacer cosas que nunca creíste posibles. Después de lo que vimos esa noche, supe que no había vuelta atrás. La Llorona no era solo una sombra en nuestra imaginación, era real, y estaba decidida a arrastrarnos a su mundo de dolor y desesperación. Pero también había algo más, una oportunidad para romper la maldición, para liberar a nuestra familia de su oscuro legado. La figura de la Llorona se desvaneció en la noche, pero su presencia permaneció, como una sombra que se cernía sobre nosotros. Ana y yo sabíamos lo que teníamos que hacer. No podíamos ignorar su llamado, no cuando todo lo que amábamos estaba en juego. Al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse, nos dirigimos al río. Llevábamos el libro que había encontrado en la biblioteca, junto con algunas velas y un puñado de flores que habíamos recogido en el jardín. No sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, pero sentíamos que era necesario hacer una ofrenda, un intento de apaciguar a la Llorona. El río estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. El agua brillaba bajo la luz del amanecer, pero había algo en el aire, algo que no podía describir. Era como si el río estuviera esperándonos, como si supiera que íbamos a venir. Colocamos las velas y las flores en la orilla, cerca del lugar donde habíamos encontrado el altar. Ana se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja, mientras yo hojeaba el libro, buscando alguna pista, algo que nos dijera cómo proceder. Fue entonces cuando lo vi.
En una página casi ilegible, había un dibujo de la Llorona, con una frase escrita debajo. Para romper la maldición, se debe enfrentar el dolor que la creó. No entendí del todo lo que significaba, pero sabía que teníamos que intentarlo. Ana, le dije, tomándola de la mano. Tenemos que hacer algo, tenemos que enfrentarla. Ella asintió, aunque el miedo en sus ojos era evidente. ¿Qué podemos hacer, hermano? No tenemos poder sobre ella. Tal vez no, admití, pero podemos intentar entenderla. Tal vez si le mostramos que sentimos su dolor, que entendemos su pérdida, podamos liberarla. No estaba seguro de si eso funcionaría, pero era lo único que se nos ocurría. Así que nos sentamos junto al río, cerramos los ojos y comenzamos a hablar. María, dije, usando el nombre que había encontrado en el libro. Sabemos lo que te hicieron, sabemos que te lastimaron, que te quitaron a tus hijos, pero no somos tus enemigos, no queremos hacerte daño. Ana continuó, su voz temblorosa pero firme. Por favor, déjanos ayudarte, no queremos que sigas sufriendo. Por un momento, no pasó nada. El río seguía fluyendo, el viento seguía soplando, pero luego, algo cambió. El aire se volvió más frío, más pesado. Las velas que habíamos colocado se apagaron de repente, y el agua del río comenzó a agitarse, como si algo estuviera emergiendo de las profundidades. Ana se aferró a mí, y yo la abracé, tratando de protegerla. Pero no podíamos apartar la mirada del río, y entonces, apareció. La Llorona emergió del agua, su figura fantasmal brillando bajo la luz del amanecer. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podía sentir su mirada, llena de dolor y rabia. ¿Por qué vienen?, preguntó, su voz un susurro que resonaba en nuestros corazones. Porque queremos ayudarte, respondí, tratando de mantener la calma. Sabemos lo que te hicieron, y queremos que encuentres paz. La Llorona se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando nuestras palabras. Luego, lentamente, levantó una mano y señaló hacia el agua. Mi dolor está aquí, dijo, en las profundidades del río, donde mis hijos yacen. No puedo descansar hasta que ellos descansen. Ana y yo nos miramos, sin saber qué hacer, pero entonces, Ana hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó al borde del río y extendió sus manos hacia el agua. Te perdono, dijo, su voz llena de una fuerza que no sabía que tenía. Y te pido perdón por todo el dolor que te causaron. Por un momento, todo fue silencio. Luego, el agua comenzó a brillar, y la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse. Gracias, susurró, antes de desaparecer por completo. El río volvió a la calma, y el aire se sintió más ligero, como si una gran carga hubiera sido levantada. Ana y yo nos quedamos allí, abrazados, sin poder creer lo que acababa de pasar. La Llorona nunca volvió a aparecer después de esa noche. El pueblo siguió con su vida, como si nada hubiera pasado, pero Ana y yo sabíamos la verdad. Habíamos roto la maldición, no con fuerza o poder, sino con compasión y entendimiento. Aunque el miedo nunca nos abandonó por completo, aprendimos a vivir con él, y aunque nunca supimos qué pasó con nuestro padre, supimos que su desaparición estaba ligada a algo mucho más grande que nosotros. La Llorona ya no es solo una leyenda para mí, es un recordatorio de que el dolor, si no se enfrenta, puede convertirse en una maldición. Pero también es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una oportunidad para la redención, y a veces, eso es suficiente. Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.